Un régimen político hace referencia al sistema político y social que rige un determinado territorio. Por extensión, el término régimen político designa la estructura organizativa del poder político, con sus instituciones, sus normas y sus dirigentes. De manera más clara, un régimen político involucra la forma en que se gobierna, cómo se organizan los poderes y las fuerzas que pujan por controlar el poder en un país. Para entender el régimen o tipo de gobierno en un Estado, habría que valorar cosas tales como quién ejerce el poder, cómo lo ejerce y cómo accedió a él. Actualmente existen más de 200 estados y casi 300. Si contamos los territorios controlados a su vez por otros estados, se podría pensar que a esa enorme cantidad de países correspondería una igualmente enorme cantidad de formas de organizar el gobierno de los mismos. Pero nada más alejado de la realidad, puesto que existen pocas formas de gobierno. En la actualidad predominan los siguientes tipos de regímenes políticos: democráticos, monárquicos, autoritarios, islámicos, socialistas, populistas, pluripartidistas, unipartidistas. Definiremos algunos de estos empezando por, primero, regímenes democráticos. Por democracia, además de un régimen político, entendemos una filosofía o ideología política. Es por eso que encontramos bajo su denominación sistemas republicanos, monárquicos, unitarios, federales, presidencialistas y parlamentarios, entre otros. Sin embargo, todos estos sistemas deben compartir algunas normas básicas para que efectivamente se trate de una democracia. Estas son sufragio universal, derecho a ser elegido, libertad de expresión, existencia de derechos y deberes políticos, respeto a las minorías, libertad individual, derecho a decidir, igualdad ante la ley, democracia social y económica. La democracia supone el ejercicio directo de las responsabilidades gubernamentales por parte del propio pueblo. Segundo, regímenes monárquicos. El rey es la cabeza máxima en una monarquía. Es una vieja forma de gobierno que aún existe en algunos países europeos y asiáticos, aunque dista mucho de tener el poder que tenía en la antigüedad, cuando los reyes decidían la vida de las personas. En estos sistemas, el poder recae sobre un hombre y existen de diversos tipos. A. Monarquía absoluta. El poder lo ejerce un monarca y lo puede hacer sin limitaciones. Él es el soberano y se acata su mandato. Predominaron hasta la época de la Revolución Francesa y en la actualidad no existen, aunque algunos regímenes islámicos se acercan a esta variedad de monarquía. B. Monarquía constitucional. Las acciones del monarca están determinadas por la Constitución, que debe ser respetada por otros. C. Monarquía parlamentaria. El rey juega un papel decorativo, porque éste nombra a un jefe de gobierno que será el encargado de dirigir los destinos. Tercero, regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios tienen en común el hecho de confiscar el poder en beneficio del gobierno vigente. Este se atribuye un monopolio absoluto y no tolera ninguna moción capaz de poner en cuestión su autoridad. Los mecanismos de alternancia, como las elecciones, son suprimidos. El orden se mantiene con firmeza, incluso con brutalidad. Una de las primeras medidas consiste en prohibir todas las actividades políticas organizadas, partidos políticos y sindicatos principalmente. Otra de sus características principales es el estrecho control establecido sobre la vida política y especialmente el aparato de Estado que generan las dictaduras personales, basan su poder en el individuo y en la actualidad son frecuentes en el tercer mundo. El dictador ejerce el poder por medio de la violencia y lo conserva a través de la represión. Cuarto, regímenes socialistas. Es el tipo de gobierno vigente en algunos países como Vietnam, Venezuela, China y Cuba. El sistema se caracteriza porque los líderes políticos son altos funcionarios del partido oficial, que generalmente es único y en casi todos los casos la reelección es aceptada. Estos gobiernos impulsan medidas de carácter popular, como educación y sistemas de salud gratuita, regímenes de pensión unificados, etc. En términos generales, los gobiernos socialistas defienden un sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de producción y el control estatal de los sectores económicos, es decir, propone exactamente lo contrario a lo que defiende el capitalismo. Existe otra clasificación según las relaciones de poder, tales como republicanos, parlamentarios, presidencialistas, semipresidencialistas, totalitarios,
Comenzaremos con el régimen republicano. Esta es una organización de un Estado en la que todos los cargos públicos son escogidos democráticamente. No obstante, algunos gobiernos con dictadura a menudo utilizan el término república para referirse al régimen de gobierno, aunque los funcionarios públicos no sean escogidos de manera democrática. Otro es el régimen parlamentario. El parlamentarismo es un sistema de organización política en el que la rama ejecutiva del gobierno depende del apoyo directo o indirecto del Parlamento, a menudo expresados por medio de un voto de confianza. El poder ejecutivo de los sistemas parlamentarios proviene y depende del poder legislativo. El jefe de gobierno, llamado primer ministro, a veces el líder del partido o coalición con mayor representación en el Parlamento o cuerpo legislativo. Existe también un jefe de Estado independiente, llamado presidente, con poderes limitados, simbólicos o meramente ceremoniales. Otro es el régimen presidencialista. Los sistemas presidencialistas tienen una clara soberanía y separación de poderes de gobierno. El Ejecutivo es elegido de manera independiente de la rama legislativa, la cual a menudo se conoce como Congreso. El jefe de gobierno es a la vez jefe de Estado, llamado presidente, y por tanto no existe el cargo de primer ministro.